Chicos, primero, buenas tardes. Nos toca hoy que veamos órganos y formas de producción normativa, las denominadas fuentes del derecho. Algo hemos venido viendo ya en las clases pasadas con respecto, digamos, a la potestad legislativa que tenía tanto el Poder Legislativo propiamente dicho, como también, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, digamos, lo que vamos a ver específicamente es lo que es la fuente del derecho. Cuando yo digo fuente de derecho, estoy haciendo referencia, digamos, de dónde nace el derecho, de dónde vamos a obtener nosotros el conocimiento de esa prescripción de conducta que me establece obligaciones y también me otorga facultad. A ver, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué clase de derecho es el nuestro? ¿Ustedes piensan que es un derecho escrito o es un derecho que está basado en la jurisprudencia o es un derecho que está basado en las costumbres jurídicas? ¿Qué creen ustedes? Es un derecho escrito, más que nada. Exacto. Usamos la escritura fundamentalmente. Por eso existe el Código Civil y todo eso. Entonces, nuestra ley, ¿no es cierto? Nuestra ley es escrita. Nosotros la conocemos a partir de la escritura, de la existencia, ¿no es cierto?, del libro, de la existencia de un papel donde me está mostrando que estos son mis derechos, estas son mis obligaciones, todo eso yo la veo en una escritura. Entonces, nuestro derecho, por ser escrito, es un derecho positivo. Es un derecho, digamos, creado por el hombre. Ha intervenido el hombre en la creación de ese derecho. Y la principal fuente que tenemos nosotros de derecho es la ley. Primer elemento, primeras palabras clave que vamos a tener en toda esta abolición, la ley. Bien. Entonces, el artículo, ¿no es cierto?, 1 del Código Civil, que se los voy a leer ahora, hace alusión, ya lo he leído yo el miércoles pasado, pero se lo vuelvo a leer. Habla de las fuentes y aplicación del derecho. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derecho humano, en lo que la República sea parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Código Civil ahí? Todas las circunstancias civiles que nos toca a nosotros o a ustedes como abogados vivir, y como civiles, como personas que son parte de esta comunidad argentina, van a ser reguladas, ¿no es cierto?, por esta ley. El Código Civil es una ley general. Ustedes ya saben porque lo hemos visto, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llama la pirámide de Kelsen. Primera ley. Miren ustedes cómo empezó, digamos, a hablar. Primero habla de cuál, de la ley general, el Código Civil. Luego dice, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, va subiendo en escalón. Una situación lo regula el Código Civil, primero. Luego saltamos a la Constitución y a los tratados. Entonces, ante una situación civil, por ejemplo, ver incumplimiento de un contrato. Ustedes lo que tienen que hacer primero es ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Código Civil. Esa es la primera fuente que tienen. Luego, si el Código Civil le está regulando la situación, pero no está tan claro, sigamos subiendo. Como ley general, por encima de la ley general, ¿qué vamos a tener? La Constitución y los tratados con potencias extranjeras. Es una metodología de trabajo lo que yo le estoy explicando. Ustedes en el Código Civil van a tener, en la mayoría de las situaciones, la resolución de cuestiones civiles. Incumplimientos contractuales, nulidades de acto, responsabilidades frente a un siniestro vial, responsabilidades, ¿no es cierto?, por la rotura, digamos, por un daño que ustedes han ocasionado, siempre desde el punto de vista patrimonial. Eso lo va a tratar, ¿no es cierto?, ¿quién? El Código Civil. Si el Código Civil, y es la técnica que yo le enseñé anteriormente, si el Código Civil no me resuelve, conforme al artículo 1 del Código Civil, voy a subir hacia la Constitución. La Constitución me tiene que a mí regular todos los derechos y todas las obligaciones, ¿no es cierto?, que voy a tener yo como individuo de esta nación.
Entonces, ustedes tienen que hacer una conjugación. Código Civil primero y luego vamos a la Constitución. Porque de pronto la Constitución los va a ayudar a ustedes a tomar resoluciones, que por ahí el Código Civil no le está cerrando bien qué decisión tomar. Sigo con la lectura. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ello o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo también que tengo que tener en cuenta cuando interpreto una ley, tengo que tener en cuenta qué es lo que buscó el legislador, qué quiso regular el legislador. Por ejemplo, cuando apareció la ley, ¿no es cierto?, del matrimonio igualitario, lo que me estaba diciendo el legislador era, vamos a empezar a regular la unión matrimonial entre dos varones, entre dos mujeres, etcétera, etcétera, que antes no estaba regulado. Ese es el sentido de la nueva ley. ¿Me entienden? Entonces, y seguimos. Ya hemos buscado la finalidad, ya le hemos hecho una interpretación de la ley. ¿Cuál es la finalidad que tiene la ley? Listo, ya está encontrado. Y también el Código Civil, vean ustedes, que le da participación a quién. Usos, prácticas y costumbres que sean vinculantes. ¿Qué significa? Cuando la ley, Código Civil, le está dando la chance a la costumbre jurídica de ser una fuente del derecho. Y es lo que yo le explicaba la otra vez, lo que pasó o lo que sigue pasando en el ámbito comercial. En el ámbito comercial hay ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que quizá el Código Civil no lo pueda resolver porque no lo tiene manifestado o no lo tiene, digamos, contemplado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los usos y costumbres de los comerciantes para resolver esa situación. O lo que yo les explicaba, cuando en el contrato que hacemos entre las partes no existe, por ejemplo, no se ha estipulado el plazo. ¿Cuál es el plazo que va a tener un contrato? No se ha estipulado. Se arma el despelote, se arma el cuestionamiento dentro del contrato y el juez se da cuenta de que el contrato no tiene un plazo establecido. ¿Qué va a hacer? Se va a ir hacia la sociedad, va a ver cuál es el plazo que acostumbra la sociedad ponerle a los contratos del tipo que él tiene en la mano. Y sobre eso va a empezar a trabajar. ¿Me entienden? Entonces, los usos y las costumbres también le dan la posibilidad de ser una fuente del derecho para nosotros y para los jueces. Eso es lo que dice el artículo primero del Código Civil. Entonces, ya ahí hemos marcado. Por un lado vamos, la fuente, una de las fuentes formal, la ley. La ley general, Código Civil, la Constitución, los tratados. Luego aparece otra fuente formal, los usos y las costumbres. ¿Me entienden? Ya apareció, ya tenemos ahí dos fuentes, ley y la costumbre jurídica. Bueno, siguiendo con el tema. Ahora, dentro de lo que es las fuentes del derecho, estas se dividen en dos partes. Lo que es, lo que sería fuente de carácter material Recording in progress. y fuente de carácter formal. Cuando hablamos nosotros de fuente de carácter material, nos vamos a hacer alusión a lo que son los fenómenos sociales, climáticos, los fenómenos naturales. Por ejemplo, antes, ¿no es cierto?, los seguros de automóvil, seguro de vida, pero los seguros no tenían contemplado la protección o la cobertura contra los granizos. Fue tanta la cantidad de vehículos que eran afectados por este meteoro que los seguros empezaron a contemplar pólizas en donde vamos a dar la cobertura por granizo, por el daño que provoca el granizo. ¿Qué pasó? Un fenómeno natural generó, fuente del derecho, generó la obligación de los seguros de contemplar ese daño. Obviamente te cobran más caro, tenés ciertas obligaciones a vos como asegurado y el otro como asegurador, pero una situación natural
los granizos, generó obligaciones y derechos. Obligaciones con respecto, ¿no es cierto?, al seguro, y derechos con respecto al asegurador. Entonces, ustedes vean, o lo mismo pasa con la cosecha. Se aseguran las cosechas. Ante cualquier situación que les pueda generar pérdida al agricultor, tiene el seguro que los cubre. Entonces ustedes vean cómo la fuente material, en este caso, es la generación o la caída del granizo, que ha generado que aparezca una ley, la ley de seguro, que contempla esa situación y le da resguardo, obviamente, con un pago, digamos, distinto. Se paga más plata cuando se trata de asegurar este tipo de situaciones. También podemos entender, ¿no es cierto?, la existencia de, las ideas políticas, por ejemplo. Ciertas ideologías políticas hicieron, ¿no es cierto?, de que aparezcan una ley, que sea fuente de derecho. Por ejemplo, cuando apareció el divorcio. Antes el divorcio estaba regulado de una manera. ¿Cuál era la situación? La situación era, ¿no es cierto?, de que vos presentabas la demanda de divorcio y tu cónyuge te podía firmar o no el divorcio. Si no te firmaba el divorcio, se iniciaba un proceso conculcado, se llamaba. O sea, era un juicio común, que vos tenías que presentar pruebas, tenía la otra parte lo mismo, vos tenías que llevar un testigo. Era una situación que incidía mucho en el ámbito más natural, o en el ámbito más privado de la persona. ¿Qué hizo la ley entonces? Debido a que se generaba mucho manoseo y mucha especulación del lado de aquel que no firmaba, ¿cierto?, el divorcio, y lo obligaba a si no quería hacer juicio, a seguir estando en unión, cuando realmente ya no lo quería hacer, el que quería divorciarse. ¿Qué hizo la ley? Lo reformó al divorcio y le dijo, listo, vos le presentás la demanda de divorcio, el otro no quiere divorciarse, lo mismo te divorcio. Lo mismo te genera la separación. Entonces hoy por hoy pasa eso. El otro no quiere firmar el divorcio, no se quiere divorciar, lo mismo el juez te va a dictar una sentencia de divorcio. El problema será después cómo se reparten los bienes, toda esa historia, digamos. Ya lo generará otro juicio. Pero el divorcio lo hace más rápido. Por eso es lo que se llama el divorcio express. Entonces, dada la cantidad de divorcios y dado el manoseo y también el tiempo con que se extendía los divorcios, porque el otro no le quería firmar, se armaba el de pelota. Yo te presento las pruebas, te presento, y ya era involucrarse mucho en el ámbito interno de la pareja. Entonces lo que quiso la ley es protejamos más a ese ámbito de la pareja, lo cuidemos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Haciéndolo expreso, que sea rápido, 3 meses, 6 meses más. Hasta escuché en varios lugares que se lo hizo con la presentación de la demanda, ahí nomás apareció ya la sentencia. O sea, ya más expedito, más rápido. El problema de los bienes, bueno, eso ya es otra cuestión, ya lo veremos cómo lo solucionamos. Pero esta persona no quiere estar con listo, lo divorció. ¿Me entienden cómo entonces ideas políticas, situaciones sociales llevaron a que aparezca una nueva ley? Y esa situación social fue la fuente de donde apareció ese nuevo derecho, esa ley que regula el divorcio de otra manera. Eso sería desde el punto de vista material. Cuando hablamos nosotros desde el punto de vista formal, ¿no es cierto?, hace referencia a la autoridad que tiene que crear la ley, ¿no es cierto?, y el proceso de producción de esa ley. Es lo que nosotros vimos cuando hemos tocado el tema de validez, de eficacia, de legalidad de la norma. En este caso, cuando hablamos de fuente formal, se refiere a la actividad principalmente del legislador, que ya ustedes saben, ya sabemos, que no solamente el legislador crea ley, pero lo tomemos como referencia. Me está diciendo la Constitución, quien debe crear la ley, o la ley nace de el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo tiene un proceso de creación de esa ley.
que lo estipula también la Constitución. Ahí estamos en presencia nosotros de la fuente formal. ¿De dónde va a salir la ley? Del Poder Legislativo, el cual tiene que seguir una serie de pasos para que nazca la ley. Obviamente, ustedes saben que la ley no solamente, o sea, con la sanción que le da el legislativo, no es que nació la ley. Necesita que vaya al Poder Ejecutivo y si está de acuerdo, la promulga y la publica. Recién ahí tiene vigencia la ley. Vigencia para nosotros, la conocemos, ya se va a aplicar. Pero la ley ya tuvo su nacimiento, el derecho ya tuvo su nacimiento, sin ser obligatoria, en el Poder Legislativo. Eso quiero que quede bien claro. Si yo les pregunto a ustedes, fuente formal del derecho, ustedes me tienen que decir, la fuente formal del derecho hace referencia a la autoridad que va a crear la ley, o va a crear el derecho, va a determinar las obligaciones y el procedimiento para hacer. Ejemplo, el Poder Legislativo es el único que puede dictar una ley. En la Constitución se determina cuál es el procedimiento que debe seguir. Entonces yo les preguntaría a ustedes, listo, ¿y la ley ya es vigente a partir de que intervino siguiendo determinados pasos el Poder Legislativo? Ustedes me tienen que decir no, porque todavía ahí se generó la sanción de la ley. Ya nació el derecho, ya nació las obligaciones, pero todavía no está vigente. De ahí pasar al Poder Ejecutivo, quien le hará una revisión y si está de acuerdo, la promulga. Y yo le preguntaría, ¿y ahí ya es vigente? Y ustedes me van a decir, no, porque tiene que ser publicada en el boletín oficial esa ley. Una vez que está publicada y se han cumplido los plazos que esa publicación determina, la ley recién es vigente para nosotros y la debemos vivir de manera efectiva. ¿Entienden el razonamiento? ¿Cómo va, digamos, cómo yo le puedo ir haciendo preguntas para que ustedes no se equivoquen? Por eso, cuando ustedes escuchen en los medios de comunicación, ya es ley, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo se puso de acuerdo. No, no es ley todavía. Está sancionada la ley, pero todavía no es ley para nosotros. No están diciendo lo que dijo el Poder Legislativo tiene que cumplir. No, todavía falta que pase por el Ejecutivo, que es lo que está por pasar ahora. Se aprobó en el Poder Legislativo el financiamiento de las universidades. Ahora tiene que ir al Ejecutivo. El Ejecutivo va a vetar ese financiamiento, porque para él, el Poder Ejecutivo, Milei y compañía, consideran que es mucha plata la que hay que poner, y él tiene como objetivo, ¿no es cierto?, el superávit fiscal. Mantener el superávit fiscal, que teóricamente ese superávit hace, ¿no es cierto?, que baje la inflación. Pero no tiene en cuenta que frente a ese financiamiento no puede haber paritaria en las universidades, los profesores no pueden ganar un poco más, los no docentes, que son los que más lío hacen, no pueden ganar un poco más en su sueldo, no pueden adecuar su sueldo a la situación. Por eso que el martes que viene hay una movilización de todos los profesores y no docentes en contra de ese veto. Pero, ¿es ley? No, no es ley todavía, porque tiene que ir al Congreso, al Poder Ejecutivo. Y el Ejecutivo ya anticipó cuál va a ser su decisión, el veto. Supongamos que no la vete, la promulga, está de acuerdo con lo que el Legislativo dijo, la promulgamos y la publicamos. Ahí en la publicación yo tengo conocimiento, y ahí recién ya es obligación para mí. Antes no. Entonces ya ustedes tienen una idea de cuándo es ley realmente vivirla, vigente, válida, legal. ¿Está entendido eso, chicos? Si hay alguna duda, me pregunto. Bueno. Luego viene, ¿no es cierto? Nos toca el tema de la Constitución como fundamento de la creación normativa. Obviamente que ustedes saben que la Constitución está en la cúspide de la pirámide que hemos hecho el miércoles, ¿cierto? Y que por debajo de esa Constitución y tratados se va a ir estructurando todo un cúmulo de leyes, ¿no es cierto?, que se van a ir
ordenando, siempre teniendo como norte la pirámide, la Constitución y los tratados. Esa Constitución, la existencia de esa Constitución, le da validez a todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué le da validez? Porque le estableció el órgano, le estableció la forma de creación de esas leyes, y se suma también, le establece la eficacia, o sea, que tenga que ser vivida eficazmente por los individuos que somos nosotros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en la Constitución? Cuando ustedes analicen la Constitución, por eso yo les dije, creo el miércoles, les repito, tengan ya la Constitución en la mano y empiecen a curiosear en la Constitución. Ustedes van a tener dentro de la Constitución una parte dogmática, en donde están todos los derechos personales, sociales, las garantías, y después van a tener una parte orgánica, que son todos los poderes. Poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Cómo se estructuran, cuál es la labor. Esa es la parte orgánica. Pero la parte dogmática es donde están los derechos, las garantías constitucionales. Es la primera parte, ¿no es cierto?, de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de la parte orgánica, allí se van a establecer las potestades, ¿no es cierto?, que tienen, las potestades que tienen cada uno de los poderes. O sea, cada poder tiene facultades y tiene obligación. Entonces allí va a aparecer lo que nosotros llamábamos en la otra clase, las potestades legislativas, que es lo que más me interesa que ustedes sepan. Y llegamos a la conclusión, valga la redundancia, de que no solamente el poder legislativo es el que tiene la potestad para crear una ley. Crea la ley el poder legislativo, pero potestad legislativa también la tiene el poder judicial, cuando dicta una sentencia. El poder ejecutivo, cuando dicta los DNU, cuando dicta el decreto reglamentario. Yo a ustedes les expliqué que toda ley promulgada por el Ejecutivo y publicada, luego viene un decreto reglamentario. Que el decreto reglamentario determina ciertas pautas de cómo se tiene que cumplir, cómo se tiene que aplicar esa ley en la sociedad. Eso también es una ley, ¿me entienden? Pero dictada por, o también, ¿no es cierto?, es un generador, no digamos ley porque se confundiría con lo que hace el legislativo. Es una herramienta que genera obligación y que genera derecho, que prescribe conductas. El DNU, por ende, obviamente, tendrá que tener ciertas características. Entonces, ¿qué voy a empezar a analizar yo? Ya tengo determinadas las potestades de cada uno de los poderes, pero a la vez, dentro de lo que es la parte dogmática, yo voy a observar la existencia de derechos fundamentales, de los valores jurídicos, ¿no es cierto?, que conforman a toda la institución del Estado. O sea que, ¿no es cierto?, todos esos derechos, todos esos valores, todas esas obligaciones, se van a ir interponiendo entre los segmentos, y van a tener que ser respetados. Por ejemplo, la norma superior le establece a la norma inferior que debe respetar ciertos valores, ciertos derechos. Por ejemplo, en los derechos personales dice el derecho a la vida, el derecho, ¿no es cierto?, a un ambiente sano. Todo eso, la norma inferior tiene que respetar. Por ejemplo, una sentencia no puede ir en contra de un derecho consagrado en la parte dogmática de la Constitución. Una sentencia, ¿no es cierto?, que le permite a una empresa instalarse cuando los estudios ambientales han llevado a determinar que esta empresa va a contaminar en gran escala el ambiente o todo lo que rodea a donde se va a ubicar la empresa. Entonces la sentencia nunca podría ir en contra de un derecho fundamental consagrado. Siempre tiene que estar acorde. Por eso habla de que las normas inferiores tendrán que ir respetando los derechos que establece la norma superior, las obligaciones que establece la norma superior, los valores que consagra la norma superior. Y a eso volvemos, lo relaciono con el artículo primero del
del Código Civil. Ustedes han visto que todas las situaciones son resueltas por el Código Civil, luego viene la Constitución Nacional, porque está fortaleciendo a ese Código Civil la Constitución. Los dos están de la mano. Entonces, si una sentencia va en contra, ya sea del Código Civil o de la Constitución, esa sentencia va a caer, porque todos los valores y los derechos establecidos por la norma superior no están siendo cumplidos por la sentencia. Entonces, nunca puede ser válida esa sentencia. Obviamente que tiene que haber una presentación en contra, porque la sentencia es dictada. Y si la parte ve que se está generando un perjuicio de esas características, se está violando un derecho consagrado en la Constitución, ahí nomás tiene que apelar. Y la sentencia seguramente en la Cámara de Apelaciones caerá. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es que nuestra Constitución no solamente establece los órganos de gobierno, las facultades que tiene cada órgano de gobierno, sino también establece los derechos que todas las normas por debajo deben respetar. Derechos, facultades, valores, todo eso tiene que ser respetado. Y se van a ir traduciendo o ubicándose esos valores, esos principios, esas facultades, se van a ir esos derechos en cada una de las normas que se vayan dictando, hasta llegar al final. Y en la sentencia ustedes van a ver, muchas sentencias sí van a ver, plasmadas, respetándose, habla el juez, respetando esos derechos consagrados en la Constitución. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué le está diciendo a los operadores? Señores jueces, ustedes tienen que verificar, ¿no es cierto?, en sus sentencias que se cumpla la Constitución, que no vaya en contra. Y que no solamente cumplan la Constitución, sino también los tratados. No nos olvidemos de los tratados, porque los tratados están en el mismo segmento de la Constitución. ¿Qué pasa si Tucumán dicta una sentencia que viole un tratado? Lo sancionan al país. No lo sancionan a Tucumán, lo sancionan al país. Porque hay una sentencia que está violando un tratado y ese tratado ha sido firmado por Argentina. O sea que se está obligando a Argentina por ese tratado. Y resulta que un poder judicial del interior de la Argentina no condice con ese tratado. Entonces hay una multa. Esa es la manera de sanción que les da la comunidad internacional, que hemos visto el miércoles, toda la comunidad internacional, ¿no es cierto?, a el país que ha firmado ese tratado. Se lo sanciona, se lo multa, se le aplica embargo. Son sanciones bien pesadas para el Estado, por eso es que ese control de constitucionalidad o la posibilidad de apelar es una herramienta muy importante en el derecho. Porque no solamente, digamos, tiene que estar desde la parte, o tiene que ser presentada por la parte afectada. Si realmente se está violando un tratado, ya va a haber participación de otros órganos judiciales que pedirán que esa sentencia o esa resolución caiga por la multa que puede recibir. ¿Entienden entonces la importancia de la existencia de una comunidad internacional que ha determinado el nacimiento de pactos, de tratados, y que nuestro país firmó muchos de esos pactos y tratados? Y que si falta algunos de esos, va a ser multado. No por el propio Estado, sino por los Estados firmantes. Esos son los que lo sancionan o los que lo hacen caer a esa sentencia. Bueno. ¿Está entendido hasta ahí el tema? ¿Hay alguna duda de eso? Digamos que esta es la parte más gruesa, digamos, de lo que es la bolilla. Después ya viene la parte más linda de lo que es la ley y todo eso. Bueno, sigamos. Hablamos, ¿no es cierto?, de los órganos productores de la norma, dice ahí. Órganos de producción de la norma. Órganos oficiales de producción y los órganos particulares. Bueno, los órganos productores, ¿no es cierto?, de las normas son aquellos órganos, ya empezamos a tocar la parte orgánica, ¿no es cierto?, de lo que es la Constitución, donde hablábamos de los órganos de gobierno. Ahí vamos a tocar. Pero habla de los productores de la norma jurídica. Y lo podemos tocar a los tres poderes.
son aquellos que generan las normas jurídicas, aquellos que crean, que tienen la facultad de poder crear la norma jurídica. Y ahí aparecen los órganos oficiales, ¿no es cierto? Y los órganos particulares. Los órganos oficiales ya lo hemos nombrado: ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no es cierto? Me están preguntando la página. Así es, la página 141 del libro. Esos son los órganos oficiales y particulares. ¿Qué pasa, no es cierto, con el Poder Legislativo? El Poder Legislativo está constituido por dos cámaras. Tenemos la Cámara, ¿no es cierto?, de Senadores y la Cámara de Diputados. Ya les expliqué yo cómo es el procedimiento, les repito. El proyecto se presenta o es presentado en la Cámara de Diputados, ellos se reúnen, ¿no es cierto?, en conjunto o en comisiones, lo tratan al proyecto, luego se reúnen en esas audiencias que ustedes ven, donde todos levantan la mano y dicen, bueno, fue aprobado por diputado, bueno, porque ya fue tratado el proyecto en las comisiones. Bueno, diferentes bloques las fueron tratando. Entonces ellos ya llevan un voto para ese día. Y ese día, que nosotros vemos en la tele, hacen una pequeña introducción, ustedes han visto que le dan un tiempo para que hablen, bueno, pequeña introducción o fundamento de por qué su voto es a favor o en contra del proyecto. Supongamos que votan a favor. Listo. Queda, ¿no es cierto?, aprobada por la Cámara de Origen, que sería diputada. Luego pasa a la Cámara Revisora, que sería senador. Aclaro, tanto senadores como diputados pueden ser cámaras de origen y cámaras revisoras. Si el proyecto sale de senadores, va a ser la Cámara de Origen, senador. Y la Cámara Revisora va a ser diputado. Y si es al revés, al revés. Nacen diputado, Cámara de Origen, diputado, y pasará luego de aprobarse el diputado a la Cámara Revisora, que es senador. ¿Qué hace la Cámara Revisora? Revisa lo que aprobó diputado. En este caso, senadores revisan lo que aprobó diputado. Revisa, ve, ¿no es cierto?, cómo fue tratado el tema, qué objeciones le hicieron al proyecto, qué cambios le hicieron al proyecto, si están bien hechos los cambios o no. Y pongamos, siguiendo, digamos, la línea, que aprueba, senador. Aprueba ese proyecto que ya viene con la aprobación del diputado. ¿Qué se genera ahí? Se sanciona la ley. Con el proyecto a favor, con el voto a favor de las dos cámaras, se sanciona la ley. Una vez que se sanciona, pasa al fuero del Poder Ejecutivo, quien lo va a analizar y si está de acuerdo, lo va a promulgar. Bueno, ese es el procedimiento que la parte orgánica de la Constitución cuenta. Cuando ustedes lean esa parte, ahí van a encontrar todo lo que yo les estoy contando. Cómo se va formando la ley hasta la publicación y puesta en vigencia. Sabemos nosotros que como órgano productor del derecho, también lo tenemos al Poder Ejecutivo, ya les dije, cuando crean los DNU, pero esa función la tiene el Poder Ejecutivo bajo ciertos condicionamientos. ¿Por qué? Porque su función principal no es crear leyes, pero como se tiene potestad legislativa, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un marco de trabajo para que no se salga de ese marco de trabajo. Y por último, también tenemos como órgano productor, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Que el Poder Judicial tiene, le podemos hablar de un generador de una norma general y de una norma particular. Desde el punto de vista general, el Poder Judicial tiene la característica de crear lo que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia actualmente, ¿no es cierto?, nace, esa fuente formal del derecho, nace en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Suprema, ¿no es cierto?, de Justicia de la Provincia. También la podemos encontrar en las cámaras de apelaciones, que se genera jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Les doy ahora un concepto, digamos, básico de lo que es jurisprudencia, y ya lo vamos a analizar. Y se los dije el miércoles también, pero se los recuerdo. Es la resolución, ¿no es cierto?, de manera, igualitaria. O sea, los jueces, frente a una situación, vienen resolviendo parecido, de esta manera.
se ha sentado jurisprudencia. O la Corte Suprema. Frente a una situación X, los jueces deben resolver de esta manera. La jurisprudencia de la Corte dice, todos los jueces que estén por debajo deberán resolver de esta manera, con este razonamiento. Entonces ustedes ven, ¿no es cierto?, que los jueces, frente a esa jurisprudencia, resuelven de esa manera. O frente a fallos anteriores, pero todos parecidos, todo igualito, ellos adosan, ¿no es cierto?, esa manera de razonar el tema y de solucionar el tema. Digamos que los hace a los jueces vagos en el sentido de que no se van a poner a pensar mucho. Ellos van a ir, van a ver, ¿qué dice la jurisprudencia de Cámara? ¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, me adecuo a eso. A veces la jurisprudencia es como una orden que se le da, lo da el que la crea. Por ejemplo, la Corte Suprema es como que ordena a los jueces inferiores a cómo tienen que resolver. Otras veces no. Ellos dictan la jurisprudencia, ellos dicen, yo resuelvo, yo Corte Suprema de Justicia, resuelvo este caso así. Juez inferior, tómelo o déjelo. Por eso, que la jurisprudencia va cambiando, va variando constantemente. ¿Por qué? Porque el fallo del año pasado quizá no sea igual que el fallo que se dicte hoy. Entonces, y lo que se dicta hoy, ustedes saben por ley posterior, ley anterior, se genera más protección de derecho, es obvio que ese fallo lo va a dejar sin efecto al otro y va a empezar a ser aplicado. ¿Entienden cómo es el razonamiento y cómo es el funcionamiento de la jurisprudencia? Bien. Eso sería desde el punto de vista de los órganos oficiales. Estamos a -10. Vemos órganos particulares y ya los libero, chicos, para el examen de hoy. Los órganos particulares van a aparecer grupos sociales indiferenciados. Esto ustedes, yo les voy a explicar el miércoles ya con el cuadro sinóptico, pero si pueden ahora, háganlo al cuadro sinóptico. Órganos particulares. Una flechita, grupos sociales indiferenciados. Otra flechita, grupos orgánicos. Y la tercera flecha, el individuo. Les paso a explicar cada uno, ¿no es cierto?, de esas flechas. Grupos sociales indiferenciados. Esto hace a los creadores del derecho consuetudinario. Ejemplo, la parte comercial. ¿Por qué siempre les nombro, digamos, el aspecto comercial o la parte comercial? Porque son los que más trabajaron con el derecho consuetudinario. Ese hábito, digamos, constante, ¿no es cierto?, o esa actividad constante que tenían los comerciantes de solucionar los problemas y que ellos consideraban que esa solución o esa forma de manejarse era obligatoria. Todos debían hacer caso a ese movimiento. Bueno, son entonces los que generan el derecho consuetudinario. Esa manera constante, habitual y con la conciencia de obligatoriedad. O sea, todo comerciante, ¿cómo solucionaba los problemas? Si no había una ley, por la costumbre comercial. Y yo les puse el ejemplo el otro día de cómo se comporta un buen hombre de negocio. Bueno, ellos tenían en cuenta eso. El buen hombre de negocio, el respeto, digamos, al pago de la mercadería, el plazo que tenían los comerciantes para pagar la mercadería que recibían. Todo eso es costumbre, que luego ya se fue plasmando en ley. Pero eso, los comerciantes, digamos, son considerados, llamados los grupos sociales indiferenciados. Luego tenemos los grupos orgánicos. Los grupos orgánicos ya son los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos, obviamente, tenemos asociaciones de empleadores, asociaciones de panaderos, por ejemplo, en Tucumán, y tenemos el gremio de los panaderos, que son los que están del lado del trabajador. ¿Qué hacen los sindicatos? Se reúnen el sindicato con la asociación y determinan los convenios colectivos de trabajo, en donde ellos van a regular los derechos de los trabajadores, en este caso panaderos. Y determinan cuál va a ser la obligación del trabajador, cuáles van a ser los derechos del trabajador, cuál va a ser la obligación del empleador, cuáles van a ser sus derechos, quién los va a controlar, cuál va a ser el órgano de control. Todo eso lo determina el convenio colectivo de trabajo. Y ya aparece una ley.
que es la que veíamos nosotros anteriormente, la ley especial frente al contrato, a la ley de contrato de trabajo. Ya los panaderos no van a ser regulados específicamente por la ley de contrato de trabajo, sino el convenio que ha nacido de la unión del sindicato con la asociación de empleadores. ¿Me entienden entonces cómo ha nacido el derecho? De esa unión, de esa reunión, nació el convenio colectivo. Y el convenio colectivo va a ser la ley. Ellos han creado ley. Va a ser la ley que va a regular a todo el universo de panaderos. Y por último, vendría a ser los individuos o grupo individual, que sería la última flechita. Es cuando ustedes firman un contrato. Ahí también están creando derechos. Pero es una ley que únicamente va a vincular a las partes del contrato. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir de abajo, ¿no es cierto?, para arriba. Los individuos firman un contrato. Esa ley es únicamente para los contratantes. El comprador, el vendedor, el locador, el locatario, únicamente. No les cabe a toda la sociedad, sino únicamente a los contratantes. Saltamos al segundo punto, grupos sociales. Ya una ley, convenio colectivo de trabajo de los panaderos, únicamente a un grupo mayoritario de la sociedad que son los panaderos. Tanto al empleador panadero como al empleado panadero. Ya se agranda un poquito el universo de personas a quien sí le vamos a aplicar esa ley. Por último, va a aparecer el social indiferenciado, que sería el derecho consuetudinario, que el ejemplo que marca es todos los comerciantes. Ya son más el grupo de personas a quien va dirigido el derecho consuetudinario, a todos los comerciantes. O podemos poner lo que pasaba con los constructores, con los empleados de la construcción. ¿Cómo se manejaba? Hasta que apareció el convenio colectivo de la UOCRA, que vincula a todos los empleados, o sea, tanto empleadores, constructores, como a todos los empleados, digamos, de la construcción. ¿Me entienden cómo se va agrandando a medida que yo... La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es más general, eso va para todos los trabajadores privados, no para los públicos, sino para los privados. Y seguimos subiendo, aparecerán las leyes, Código Civil, que regula a todas las actividades, ¿no es cierto?, de los civiles, sin especificidad. Específico, si nosotros hablamos de la UOCRA, vamos al convenio colectivo de trabajo de la UOCRA. Y si el convenio colectivo de trabajo no resuelve ciertas situaciones, ¿pasamos a dónde? Pasaremos directamente, ¿no es cierto?, a la ley de contrato de trabajo. Alguno no tiene que resolver la situación. Por eso es supletorio, suple. Lo que no dice el convenio, lo suple la ley de contrato de trabajo. Y si no, seguimos subiendo en escala. Código Civil, Constitución, seguimos subiendo. Nos tienen que resolver la situación. Esos son órganos particulares. Grupo social indiferenciado, grupos orgánicos, grupos organizados y los individuos. Y desde el punto de vista de los órganos oficiales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Bueno, ¿hay alguna duda de esto? De esta primera parte. Que entraría acá, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de los dos primeros puntos de la abolición. ¿Hay duda? La única pregunta que le haría, profesor, yo es, la Sí. vicepresidenta de la Nación, ella en este caso ejerce también la presidencia del Senado, ¿no es cierto? Pero ella no tiene Exacto. no tiene voz ni voto teóricamente cuando se va a legislar algo, ¿no es cierto? Ella lo que hace, ella está para, ¿cómo se llama este? Para, eh, cuando hay empate, hay un proyecto y vos tenés, supongamos, 10 senadores, 5 dicen sí, 5 dicen no, ella tiene que decidir. El Ok. voto de ella, ¿para dónde va? Es lo que pasó con Cobos, con Ujú. la 125. Sí, Todo el gobierno de Cristina creía que Cobos iba a salir a favor y él decidió en contra. ¿Me entiendes?
Es donde se armó el Sí. quilombo, después ya estaban recontra peleados los dos. Decide, el voto de ella decide, digamos, cuando hay empate. Ok, ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, los libero. Espero que tengan éxito hoy. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Métanle pata, focalicen hoy la materia que están por rendir y después ya tienen el fin de semana para leer esto, cosa que el miércoles ya cerramos. ¿Ah? Esta es una materia, esta es una bolilla linda y rápida, digamos, podemos avanzar. Y les preparo alguna otra herramienta de oratoria también, para que la sigamos viendo. ¿Ok? Listo, profesor, muchas gracias. Éxito, chicuelos. Nos estamos viendo el miércoles.